Uno de los personajes más representativos del cine de terror llega nuevamente ahora, de la mano del director Luc Besson. Hoy te contamos de Drácula, una historia de amor. Hola a todos, estamos una vez más aquí en Play Rewind, ya saben, este canal, este podcast que se llama mi amigo Rodrigo Franco y un servidor Daniel Gamboa. El día de hoy seguimos en esta ola de películas de terror. Como ya han visto, hemos estado reseñando unas cuantas porque es lo que hay en el cine, entonces precisamente seguimos con esta dinámica. El día de hoy, como ya escucharon en la intro, vamos a hablar de la película más reciente de Luc Besson y de un personaje que creo que ha tenido millones de películas, bueno, no millones, pero ha tenido muchísimas películas, muchísimas representaciones y bueno, estamos hablando de Drácula, una historia de amor. Cuéntanos, Rodrigo, un poquito la ficha técnica de esta película. Por supuesto, pues bueno, hablando de Drácula es, ya lo mencionábamos, uno de los personajes que además salta de la literatura, el cine, bueno, para empezar es un mito por ahí mucho tiempo atrás, después es llevado al cine a través de diferentes directores. Uno de los más reconocidos tal vez pues, es el de Francis Ford Coppola, creo que es de 1992, ese Drácula con el gran Gary Oldman, que lo hace muy bien. Pero bueno, hemos tenido pues este año, a inicios de este 2005, tuvimos por ahí Nosferatu de Robert Eggers, que tal cual no es Drácula como tal, pero sí está basada mucho en la mítica del vampiro, y así hemos tenido muchísimas otras películas a lo largo de la historia del cine. Y bueno, en este caso llega ya un poquito retrasada porque ya tenía un rato que se venía anunciando, pero bueno, Luc Besson, que es un director que conocemos por películas como El Quinto Elemento, como Leonel Profesional, Dogman tiene por ahí también, y Lucy también con Scarlett Johansson. Bueno, él se especializa quizás un poquito más en otro tipo de cine, pero bueno, ahora se arriesga a tomar a un personaje como un vampiro, como lo es Drácula, y bueno, de la mano de actores como Caleb Landry Jones, Zoe Blue, Christoph Waltz, que ya tenía rato que no lo veía, Matilda de Angelis y varios otros, pues nos van a contar del origen de este personaje y lo que sucede, como el nombre lo dice, con una historia de amor que guía, o bueno, que es como clásica también de lo que es Drácula. Y bueno, Dani, ahora sí, dime, ¿qué esperabas? ¿Qué te pareció este Drácula? ¿Qué hay de bueno y de malo en Drácula de Bram Stoker, de Luc Besson? Pues varias cosas, mira, de entrada, me gusta el acercamiento que tienen con este Drácula. Al final, yo lo mencionaba en la intro y lo hemos platicado aquí afuera del aire. Hay muchas versiones de Drácula, hay el Drácula más sanguinario, el Drácula enamorado, hay como muchas matices, no es un personaje tan emblemático que muchos directores lo hacen y lo deshacen al personaje, ¿no? Entonces, en esta historia, en la de Luc Besson, en esta película, vemos un acercamiento más a Bram Stoker, es una historia de amor, como lo menciona el título, ¿no? Entonces, creo que esta versión es interesante porque no te remite a la película básica de acción que es la que ha estado de moda desde hace 20 años, ¿no? Con este personaje. De hecho, yo no recuerdo otro Drácula así digamos, con estos tintes de amor desde hace algún tiempo, ¿no? Una película, o por lo menos una película llamativa, ¿no? Entonces, me gusta el acercamiento, me gusta visualmente varios lapsos de la película, otros no tanto. Creo que ahí tiene algunos problemitas y creo que es notorio de que esta es una película francesa que a lo mejor no contó con tanto presupuesto como las películas hollywoodenses. Y ahí creo que es uno de los detalles, a pesar de que creo que en cuanto al reparto, al elenco, es bastante bien lograda. Creo que tener a Christopher Waltz siempre es un lujo, ¿no? Y Caleb Landry al final es un actor que ya tiene un recorrido, que lo hace bien, que cumple en esta película. Entonces, yo diría que de entrada para mí Drácula es una película buena, pero que le faltó explotar, que en algún momento le faltó algo para ser espectacular y se quedó en eso, en la medianía, ¿no? Para mí. Para ti, cuéntame cuáles son tus primeras impresiones. Retomo parte de lo que dices, creo que sí se nota un poco la escasez de presupuesto.
Sobre todo, no porque se vea mal, o esté mal dirigida, o esté mal actuada, no, sino porque creo que esa limitación de la producción hizo que tuvieran que explotar otro tipo de recursos, o más bien aprovechar los recursos que son actorales. Claro. eh, Tuvieron que aprovechar, hacer un guión que si bien no es maravilloso, tampoco es malo, ¿no? Digo, no hay mucha ciencia, tampoco está basado en la novela de Bram Stoker, como ya había mencionado, y entonces eso te ayuda a que tu adaptación pues ya no sea tampoco, o sea, no es lo mismo iniciar de cero, ¿no? Para empezar, un guión. eh, y creo que aquí lo que sucede, eh, digo, no quiero menospreciar lo que hace Luc Besson, pero quizá este tipo de películas que además deja esta película el horror mucho de lado, no el terror mucho de lado, sino que se va más por un drama un tanto de acción y hasta romántico. eh, Tal vez no sea lo suyo, creo yo, ¿no? O sea, creo que entra por ahí, podría decir que se nota que está bien dirigida, pero quizá no es al no ser el estilo del director, pues hay ahí como cierta situación de que no termina de cuajar en algunos momentos, creo yo. Y además, sumado a eso, pues creo que tampoco le ha ayudado la poca difusión que ha tenido la película. O sea, digo, en el cine donde fui, pues solo habían dos opciones para verla, ¿no? Que eran a mediodía o en las 10 de la noche, y entonces creo que también en una sola sala. Y entonces, si no se le da tampoco como los espacios, pues difícilmente va a poder ir triunfando, ¿no? Ahora, creo yo que la película tiene altibajos, tiene momentos interesantes en la narrativa del mismo film, así como tiene también cosas que uno dice, ay, no sé si esto me está terminando de amarrar, y esto es un asunto relacionado al guión. Mencionaba hace rato lo que hacen en las actuaciones porque creo que es una de las partes fuertes de la película, y finalmente creo que de por sí, después de lo que tuvimos en 92 con bueno, ya mencionado Gary Oldman, la verdad es que siempre va a estar esa cita con, ajá, esa vara alta, entonces, pues de ahí también ya la tenía un poquito complicado, sobre todo llevando hacia esta parte más de amor-drama la película, ¿no? Entonces, creo que también eso le juega un poquito en contra. Y aún así, pues yo creo que esta es una película que puedes disfrutar o no, dependiendo cómo sea el gusto o lo que esperas de ella, ¿no crees? De acuerdo, de hecho creo que mencionas un par de cosas interesantes. Primero, rescato mucho lo que mencionas de Luc Besson. Al final se le ve un tanto incómodo porque creo que no es ciencia ficción, creo que no tiene esta libertad creativa de a veces explotar y hacer algo diferente, y la necesidad de apegarse a todo un personaje tan emblemático creo que lo limita un poco en la parte creativa para explotar un poco más. Por otro lado, sí tiene altibajos. De hecho, visualmente a mí me agrada en muchos momentos, igual narrativamente. Creo que este viaje que vemos de nuestro personaje a través del tiempo y de cómo, de la parte de la esencia y demás, creo que está muy bien logrado, muy interesante. De hecho, inclusive podría mencionar que en esa parte se ve que destinaron gran parte del presupuesto porque se ve muy bien lograda. O sea, está muy padre esa parte. El problema creo que radica en que en todos estos viajes o en estas secuencias donde está más interesante visualmente mejor, no son en momentos completamente destacables a lo largo de la película, ¿no? Sino más son pues más momentos más de historia. Pues escenas, ¿no? Escenas, Y escenas exactamente. específicas. Y aparte, ¿sabes qué pasa? Que a pesar de que creo que Caleb Lowry lo hace muy bien, creo que realmente tiene peso en la película, creo que faltó en la parte del guión el desarrollar que fuera una historia de amor más desgarradora. O sea, tú le crees a él realmente, pero a nivel historia falta que sea un poco más desgarrador, más trágico. Él lo hace bien. De hecho, me gusta su puesta en escena en todo, desde el principio. Creo que se ve bastante sanguinario, bastante interesante. Se ve el dolor, ¿no? Pero conforme va avanzando la película, falta más intensidad en ese amor. Porque solo es como un recuerdo, como que solo está buscando el recuerdo, la nostalgia. Y sí, esa es la idea, ¿no? Pero
faltó que fuera esta nostalgia que realmente carcome a nuestro personaje por dentro y no nada más que lo hace perseguir esta parte. Faltó un poco más de este odio también hacia las figuras religiosas porque no le traen a su amada, ¿no? Y ahí entra el otro personaje. Por ejemplo, en Soy Blue, como Mina o como Elisabetta, a mí nunca me termina de encantar. Creo que ella concretamente, su momento en pantalla queda muy secundario. Creo que precisamente esto que les mencionaba de que falta intensidad en la historia de amor también recae mucho en que en el papel de ella, y ahí sí me refiero a una actuación, me faltó que diera más de sí, ¿no? Sí, me parece un tanto un amor, pero que no se nota tan desgarrador, que creo que es la parte importante de Drácula, que sea este amor que carcome a nuestros dos personajes por dentro, tan el hecho de que se convierten en una aberración, ¿no? Que es el origen de Drácula. Y eso fue lo que a mí me faltó. Que justamente mencionaba hace rato a Nosferatu, que digo es del año pasado, pero la estrenaron aquí a inicios de este 2005. Porque incluso en esa película se nota un poco más esta interacción de amorosa o esta pasión entre nuestros dos personajes principales. Y aquí sí, coincido contigo, falta un poco eso. Por momentos pareciera que Drácula, pues sí lo hace, pero, o sea, perdón, bueno, sí está como en la búsqueda de su amada, pero como que es muy sereno, ¿no? Muy pasivo en todo momento. Y en el caso de esta chica también coincido contigo. O sea, creo que el problema no es tanto de ella, sino el personaje. Creo que no está tan bien planteado y eso no le ayuda muchísimo a que pueda ir como cobrando mucha más importancia o teniendo mucho más peso para lo que se está mostrando en pantalla. Y por otro lado, lo que sucede con el personaje de Christopher Waltz y bueno, los otros involucrados ahí, creo que aparecen de manera necesaria para el guión, pero no tienen como realmente un seguimiento a los personajes como tal, ¿no? No hay mucho y ni siquiera te explican, no los desarrollan al grado de que pues simple y sencillamente aparecen y desaparecen y ya, o sea, ya no sabes, como que nada más cumplen ciertas funciones en algunos momentos y entonces eso entorpece más que abonar a la película, ¿no crees? Y lo dices muy bien porque inclusive el personaje de Christopher Waltz, aunque él en pantalla se come la pantalla porque es un gran actor, nunca desarrolla su personaje. En algún momento podrías decir o inferir o algo así por su maletín y algo que va a ser Van Helsing o algo así, o que va a explotar en algún momento. Es que creo que simple y sencillamente no lo quisieron mencionar como tal, o sea, por eso, pero tampoco hay un desarrollo, simplemente un día llega y ya, ¿no? Y, vengo porque me mencionaron que hay un caso, ¿no? Pero nunca ve y dice, no, y supone que durante 30 años, ajá, nunca no, hay un... y se supone que él ya sabe todo de Drácula, pero, o sea, tampoco sabes nada del cómo llegó a ello, ¿no? O sea, Exactamente, y hay un guiño nada más de que le dice precisamente Drácula, tú eres el que ha cazado a mis rebaños de cuenta. cazador de vampiros. Pero al final todo queda en el aire, nunca hay un desarrollo de personaje y estoy de acuerdo, tanto en Elizabeth o Mina no hay un desarrollo de personaje, en el personaje de Christopher Waltz que ni siquiera mencionan un nombre, o sea, tampoco hay un desarrollo de personaje. Ahí en esa parte faltó porque obviamente intentan desarrollar más a nuestro personaje principal, que es Drácula, y lo entiendo porque es la película de Drácula, pero sí necesitas que tu contraparte y tu coprotagonista tengan mayor peso en pantalla y en guión para que esta película terminara de explotar. Sí, definitivamente sí, o sea, realmente Caleb Lowry carga con la película bien, o sea, obviamente es el protagonista y lo hace muy bien y creo que no necesita, o sea, no necesitaba hacer grandes cosas porque él solo como actor creo que lo hace bastante bien. Y sin embargo, sí creo que todos los demás personajes nos quedan a deber bastante para poder disfrutar mejor de la película. Ahora, algo que se me estaba pasando a mencionar y creo que es importante también y que ayuda a la película, creo que la cuestión visual, o sea, la fotografía ayuda muchísimo. Hay escenas interesantes de ver, hay montajes ahí muy padres, o sea, digo, salvo ahí
tu conflicto con las gárgolas que tampoco, Ten un tema con esas gárgolas. que a mí no me encantaron y se ven bastante, falsas, la verdad. Pero creo que en general otras tomas, la verdad es que están muy bien cuidadas. Hay incluso, bueno, ya mencionabas tú el recorrido de las décadas, hay por ahí también una interacción como en una feria, una fiesta ahí, que también de esa parte a mí me gustó bastante cómo se va desarrollando, porque ahí sí empiezas a notar un poco más esta interacción de tus dos personajes, bueno, de la pareja principal, Sí. pero lamentablemente es lo único en donde se puede dar, ¿no? Entonces creo que por eso mencionaba, ¿no? La película tiene como sus altibajos, tiene cosas interesantes, tiene otras que definitivamente pues tal vez no te puedan encantar si es que esperabas algo mucho más de esta dupla Drácula-Luc Besson. De acuerdo, ya nada más para terminar, qué bueno que lo mencionas. Quisiera terminar mi comentario antes de pasar a lo bueno y lo malo con neta, qué malas gárgolas. O sea, había 1000 formas de hacerlo mejor. Y el CGI es pésimo. La verdad es que creo que pudieron haber dedicado un poco Parece más de plastilina. esto. Parece muy mal logrado, o sea, muy mal. Y es una lástima porque de repente hay un par de escenas que sobre todo son enérgicas en la parte final de la película que necesitan esta parte de acción y que a lo mejor cuando ya estás logrando entender la película, conectar, aparece en este CGI muy mal logrado y termina otra vez bajoneando el arte en general de la película. Entonces, sí, yo creo que tiene ahí varios detalles que no terminaron de hacer que esta versión de Luc Besson sea algo realmente inolvidable, ¿no? Pero bueno, ¿te parece si pasamos a lo bueno y lo malo? Dale, sí, si quieres, cuéntame para ti qué es lo bueno del Drácula de Luc Besson. Para mí lo bueno, te decía, me gusta que rescatan este Drácula en una historia más de amor y de hecho que no es una película de terror. Nosotros nos fuimos con la finta de que iba a ser algo un poco más terrorífico. Nada que ver, es una película, es un drama completamente y está bien y lo pongo en lo bueno porque creo que los Drácula que se han hecho en los últimos 20 años han dejado mucho que desear, han sido películas bastante mal logradas de acción sin sentido alguno, concretamente de Drácula, no de otras, digamos, como representaciones. Entonces, creo que está interesante. Ajá. Creo que está interesante y lo que te mencionaba, Caleb London lo hace muy bien, me gusta su puesta en pantalla. De hecho, qué bueno que es el protagonista, se ve que puede cargar con el peso de una película sin mayor problema y visualmente es bastante llamativa en algunos momentos, me gusta esa parte. Creo que es una película que tiene puntos rescatables, ¿no? Para ti, ¿qué es lo bueno? Sí, coincido contigo en varios puntos. Yo rescato algo de lo que mencionaba, como la parte visual, en momentos, escenas donde se ven muy padres algunas tomas, cuidada la fotografía, que bueno, si lo pensamos un poquito más, creo que también es parte de lo que le gusta hacer a Luc Besson en algunas de sus películas. Creo también que tiene su fuerte en Landry y que bueno, que por ahí tiene, no sé si es del año pasado o de hace 2 años, Dogman, una película que también hizo con Luc Besson. Entonces quiere decir que ya están funcionando mucho mejor esta química entre actor y director, que la cual se la recomiendo ver. No recuerdo en qué plataforma estaba, pero bueno, si la encuentran por ahí, véanla. Entonces yo creo que también eso ayuda a que la película pueda ir sosteniéndose mayormente, porque pues, digo, no es todo, pero vemos a nuestro protagonista de inicio a fin. Entonces creo que eso le da un buen peso a la cinta y bueno, que se agradece este interés en querer retomar una historia clásica y tal vez darle un toque muy particular que ya dijimos que tal vez no era el mejor, pero y aún así pues, tiene cosas que se pueden rescatar. De acuerdo. Ahora voy a ir yo a lo malo. Lo malo creo que me faltó que se arriesgara Luc Besson en hacer salirse un poquito del esquema. Creo que respetó demasiado el personaje, respetó demasiado la adaptación de la novela de Bram Stoker y creo que eso le termina perjudicando. Al final, Luc Besson es un director que si algo hace bien es arriesgarse, es mostrar en pantalla cosas interesantes.
no cuestiones comunes. Tú lo mencionabas, Lucy, El Quinto Elemento. Es un director que le gusta experimentar, que le gusta arriesgarse, y siento que en Drácula no lo hizo. Y no lo hizo, y eso le afecta directamente en la película, en el desarrollo de personajes y demás. Pues para mí eso sería lo malo. Sí, yo la verdad, para mí lo malo es que yo sí esperaba un poquito más de esta dupla de guionista, de director, guión o historia. Creo que más allá de decir que arriesgarse o no, creo que no la supo llevar, ¿no? No supo cómo desarrollar su propia versión de manera significativa, interesante. Eh, Digo, no, como mencionaba hace rato, no sé si sea cuestión solamente del director, de la producción, digo, ahí también ignoramos un poco em, los permisos o demás libertad que le dieron para poder desarrollar su historia. Pero bueno, creo que finalmente esto malo que pueda tener no significa tampoco que la película sea mala como tal, sino que creo que no va hacia lo que se espera en un inicio de este personaje. De acuerdo. Ahora, ¿te parece si pasamos a la parte de las calificaciones? ¿Tú tienes por ahí alguna? Yo tengo aquí la de IMDb. Oh, ok, no tengo la de Rotten Tomatoes, pero Ahorita la buscamos, no se preocupen. Bueno, aquí tengo que en IMDb está con 6.2 sobre 10. Entonces, es está como bajo realmente. Ajá. un poco bajo, y aparte generalmente, y lo hemos mencionado aquí, la de IMDb normalmente es más acercada a lo que, pues sí, no está tan hypeada, ¿no? No es algo así como Sí, sí, sí. que se pueda. Y fíjate que estoy encontrando que la verdad es que no le encuentro en... No, fíjate que Rotten Tomatoes no tiene la el tiene, ¿verdad? no tiene muy pocas reseñas y por eso no tiene todavía una calificación en el caso de la crítica, pero en la audiencia sí tiene un 69. La verdad es que no ha sido como tan, pues, tan bien vista, tampoco está bajo, ¿no? Porque tampoco es una calificación promedio. Hemos visto calificaciones de películas donde la verdad sale muy mala calificación. En este caso no es así, pero pues, yo creo que es parte de lo mismo. Tal vez la gente esperaba un poquito más de esta película. De acuerdo. Ahora cuéntame tú cuánto le pones a Drácula, una historia de amor de Luc Besson. Mira, yo creo que va a ser un poco contrario a lo que hablábamos la semana anterior con Weapons, que ya hablando aquí le bajé. Yo creo que aquí le voy a subir un poquito más, venía con un 6.5 más o menos. Ahorita yo creo que lo voy a dejar como en un 7.3. La verdad es que visualmente sí me gustó. Me gusta lo que hacen los actores y creo que eso es lo que me ayuda a que lo rescate un poquito más. ¿Tú cuánto le pones? De acuerdo, yo la verdad es que yo lo dejo en un 7. A mí me gustan partes de la película, me hubiera gustado que fuera un poco más destacada, pero creo que es una película que cumple, que seguramente si la encuentras en algún día en streaming y tienes ganas de verla o en la tele, creo que vale la pena. En cuestión de ir al cine, si te gustan este estilo de películas más terror, romance, a lo mejor creo que es interesante que le des una oportunidad en cine. Si no, creo que sin problema te puedes esperar a que llegue a alguna plataforma de stream, ¿no? Y bueno, pues ya nada más para terminar, cuéntanos, Rodrigo, dónde nos pueden escuchar, leer, escribir y demás cuestiones de favor. Por supuesto, recuerden que estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, X y TikTok como Player One Podcast, y todos nuestros episodios están en YouTube, en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcast. Por ahí tenemos otras recomendaciones de, bueno, que han estado en cine del años anteriores, y también algunas que pues ya las pueden encontrar en plataformas digitales. Pues, ¿qué más? Nada más agradecerles por acompañar un nuevo episodio. Nos vemos por aquí la siguiente semana para platicarles de una nueva película. Gracias a todos, gracias, Rodrigo. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.